Bueno, buenas tardes alumnos, ¿cómo están todos? Aquí grabando la clase que les prometí para el próximo viernes 14. Vamos a hablar del tema del liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué se entiende por liderazgo? Liderazgo es la acción de influir a través de procesos comunicativos en los colaboradores o en las personas que estemos gestionando para lograr un objetivo. Simplemente eso. Proceso de influencia. Es influencia. Y cuando va acompañado por el coaching como una herramienta comunicativa, es altamente efectivo el liderazgo. El coaching, que simplemente es el arte de preguntar, lo que genera es confianza en las personas, porque cuando yo a una persona que estoy gestionando le pregunto, ¿vos qué harías? ¿Vos qué aportarías? ¿A vos qué te parece? ¿Generarías algún cambio? ¿Lo harías de otra manera? Fíjense que siempre son preguntas. Yo en esa persona desarrollo confianza, porque si yo la estoy teniendo en cuenta, es porque la estoy viendo. Y eso genera conciencia hacia la tarea. Sin ninguna duda, el liderazgo participativo bajo coaching o transformacional bajo coaching, que son el liderazgo, el estilo de liderazgo al que apuntamos, ayuda a las personas a producir más en los lugares de trabajo, que finalmente el objeto de la empresa que nos contrata es sostener al menos o mejorar la productividad en el rendimiento de la tarea. Pero también lideramos en las familias, también lideramos en los grupos de amigos. Acá vamos a hablar del trabajo porque tiene que ver con su trabajo, pero cuando nosotros adquirimos esa habilidad de influir sobre los demás participativamente, lo llevamos a todos los roles donde nos estemos moviendo. Sin ninguna duda pasa a formar parte de nuestro mapa. Entonces, un coaching que crea confianza y crea conciencia mejora enormemente el compromiso de la persona con el líder, con la organización, con los compañeros. Por lo tanto, el coaching es una herramienta sumamente interesante. Y si bien hoy hay coaching, hoy parece que el coaching lo hubiéramos creado los humanos hace un par de décadas, Séneca hacía coaching, los griegos hacían coaching, la mayéutica de Séneca era coaching. Porque preguntaba por qué, por qué, por qué, por qué. Y ayudaba a la persona a seguir cuestionando, a seguir buscando, a seguir investigando. Por lo tanto, es una herramienta altamente efectiva que además me suma, porque a mí cuando el otro me incluye, me pregunta y me incluye, es porque sirvo, porque valgo, porque me ven. Simplemente y asombrosamente eso. Bueno, vamos a hacer un poco de raconto histórico. Cuando hablamos de aquí estamos en la diapositiva 101, por si ustedes después, la anterior fue la 100, empezamos en la diapositiva 100, por si quieren ir siguiendo el Power, yo lo tengo como ayuda a memoria, porque si no, no me acuerdo la secuencia que tengo que llevar adelante. Eh, liderazgo según la teoría de los rasgos, o sea, según la personalidad del que gestiona, del que manda. Max Weber, que fue un sociólogo alemán que escribió
yo la verdad que siempre digo cuando hablo de esto que me voy a fijar la fecha de Weber. Lo voy a anotar a ver si lo busco para recordarlo. Pero fines del siglo XIX, principios del XX, no creo que sea más que eso. Él estableció, según los rasgos del líder, 4 tipos de liderazgo: el autoritario, el paternalista, el permisivo y el participativo. Y en aquellas épocas, década del 30, del siglo XX, tampoco tengo clara la fecha, pero eh, hablo de Kurt Lewin, que murió en 1947, y él hizo estas prácticas que yo les voy a mencionar antes de morir, porque las hizo él. Él practicó, Kurt Lewin fue un psicólogo alemán, creo que se los mencioné cuando hablamos de dinámicas, creador de la dinámica de grupos, eh, acompañando la teoría de la Gestalt, que hizo muchas experiencias de motivación durante su estadía en Estados Unidos, hasta su muerte. Y estos 4 estilos él los jugó en una escuela preparatoria, tomó un grupo de alumnos y les hizo jugar un tiempo el autoritario, bla, bla, bla. Durante todo un año lectivo jugaron los 4 estilos y convinieron que el mejor era el participativo. De hecho, así es, ¿no? Pero bueno, ¿qué hace el autoritario? El autoritario manda, el autoritario dice vayan. El autoritario no confía en nadie porque no confía en sí mismo, por lo tanto, crea un ambiente que puede ser hostil, un ambiente donde no hay reconocimiento por lo que el otro hace, donde sí puede haber sanciones, pero nunca reconocimiento, que me dice yo no te pago para que pienses, te pago para que hagas. Por lo tanto, es un ambiente donde hay pocas posibilidades de crecimiento laboral para las personas. El autoritario es una persona insegura, por lo tanto necesita tener el control. Un liderazgo paternalista genera un contexto hermoso, el mejor contexto para trabajar el del paternalismo, porque todos nos cuidamos, así como el papá o la mamá, gran papá o gran mamá, que es el líder, nos cuidan, nosotros nos cuidamos entre nosotros. Por lo tanto, la convivencia es muy agradable. Pero el paternalista, cada tanto, me cuida, el paternalista me cuida, me resuelve situaciones. Yo puedo hablarle, por ejemplo, de un par de empresas locales que tienen el modelo de una vez al año organizar salidas con su grupo de trabajo, donde la empresa paga la mitad y la otra mitad la paga el empleado, y se van a lugares muy lindos, se van por algunos días, eh, y bueno, eso lo genera la empresa. Pero el ambiente es lindo, pero el líder termina diciendo, si esto no lo hago yo, no lo hace nadie, se ve que estoy rodeado de inútiles. Entonces, ese paternalismo termina siendo muy nocivo porque al cerebro social le dice que soy un incapaz, que finalmente no sé hacer lo que digo que sé hacer. Entonces termina siendo un mensaje muy negativo hacia las personas que trabajan en ese liderazgo, aunque se sientan muy cuidados, porque en el fondo, muy inconscientemente, reciben el mensaje de que no son buenos para. Por lo tanto, el paternalista también es una persona insegura. El peor de todos es el permisivo,
El permisivo es caos, es cero guía, cero orden, eh, cero planificación. El permisivo deja hacer y deviene en un autoritario cuando por ahí en algún momento explota y dice cosas no siempre agradables. Pero es el peor de todos, el permisivo carga con mucho certificado médico, con mucho ausentismo, con mucha llegada tarde, genera conflicto entre los roles todo el tiempo, porque como no tiene claro nada, llama a cualquiera para cualquier tarea y eso genera conflicto entre las personas porque eh, se superponen las tareas y eso las personas dicen, ¿qué haces haciendo lo mío? ¿Por qué estás haciendo esto que es mi trabajo? No sé, a mí me mandaron que lo hiciera, entonces irrumpe, genera caos todo el tiempo, por lo tanto es el peor de todos. La persona que lo ejerce es una persona tremendamente insegura y permisivo quiere decir laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. El liderazgo participativo es el único de estos cuatro que dice vamos, que acompaña a la gente, que cree en la gente, que asigna bien los roles, que motiva todo el tiempo, que da el ejemplo, que acompaña a su equipo y, y que da oportunidades de crecimiento, porque es una persona segura de sí misma, no teme perder su liderazgo, aunque lo delegue, no teme perderlo, por lo tanto genera un ambiente de confianza, compromiso y conciencia en sus colaboradores. De todas maneras, con el tiempo se combinó, estamos hablando de teorías gerenciales que tienen fines del siglo XIX, Escuela Científica del Trabajo, que fue la primera. Estamos en el 24, 110, 120, 130 años tienen las teorías gerenciales. Estas que voy a ir mencionando. Y el liderazgo finalmente es situacional, ¿sí? No, el líder participativo, que es el que puede migrar de un estilo a otro, lo hace según la contingencia. Hay una corriente de motivación que se llama de las contingencias, hay otra que se llama de las expectativas, hay distintas teorías más modernas, actuales, que usan estas herramientas aprendidas en tantos años, en tantas décadas, de estudiosos, de psicólogos, de psicosociólogos que se han ocupado de, de generar teoría y de hacer mucha experiencia, de hacer mucha observación. El participativo, frente a una circunstancia de urgencia o caótica o de riesgo, debe convertirse en un autoritario y ser él el único que mande. Yo siempre les hablo a ustedes, capaz que con ustedes lo hablé, pero si no lo hablé con ustedes, lo hablo ahora y siempre con todos los grupos lo hablo, que Chicago Fire, como una serie de Universal, es una serie que muestra muy lindo los roles, es una serie que si no la han visto nunca, vean, aunque sea un capítulo, para ver los roles, ¿no? Los roles, las distintas jefaturas, se tiene teniente de bomba, teniente de no sé qué, no sé bien cómo se llaman, pero tiene distintos tenientes a cargo de distintos grupos de personas y el jefe de la estación. El jefe de la estación, si lo tocan mucho, se derrite como chocolate al sol, pero ante el incendio, el único que manda es él. Igual si no le hacen caso. Él va al incendio junto con las bombas
se planta ahí y comienza a dar órdenes. Y el único que decide es él. Ahora, dentro del cuartel es un ser empático, es un ser cálido, es un ser eh, justo y da las órdenes y las sanciones cuando eso se requiere. Está muy lindo para ver eso, esto que hemos estado viendo, los roles, cómo cada uno respeta su rol, como cada uno no interviene en el rol del otro, no lo sobrepasa, no, y cómo el liderazgo migra, en el caso del jefe Bodem, de ser un participativo a ser un autoritario y en algunas circunstancias muy paternalista con su equipo. Entonces, bueno, está bueno verlo en acción, verlo en alguna dinámica, porque creo que en la realidad, en fuerzas de orden, digamos, fuerzas policiales o bomberos, que son fuerzas eh, verticalistas, porque las órdenes bajan de arriba para abajo, es donde se puede ver equipo, porque son grupos pequeños de personas y donde se pueden ver las diferencias entre un grupo y un equipo. Dentro del cuartel hay mucho paternalismo, mucho cuidado de los unos por los otros, y afuera en el trabajo cada uno hace lo que tiene que hacer y después tienen otro espacio de recreación que es el bar, del cual son dueños dos de los bomberos, y en ese lugar también suceden cosas muy interesantes con los roles. Que bueno, les estoy vendiendo Chicago Fire y Universal. Capítulos nuevos van los lunes, creo. Es muy interesante para ver en práctica lo que yo les estoy contando que dicen los libros. Entonces, es situacional porque responde al contexto y al momento que se está atravesando. Y con el tiempo, bueno, voy primero a esto y después vuelvo a las definiciones. Con el tiempo van apareciendo otras definiciones de liderazgo que son un poco una versión de la básica. El transaccional es un liderazgo puesto en objetivos, absolutamente. Al líder transaccional lo único que le importa es llegar a cumplir el objetivo. Entonces, gestiona en función de eso. Hay un documental sobre liderazgo con el que yo trabajé bastante tiempo. Es un video viejo, hecho hace mucho tiempo por una escuela mexicana, muy, muy bien hecho, muy bien hecho, que yo usaba un pedacito para ver los distintos coaching, unos minutos nada más. Pero en el video se ven todos los estilos de liderazgo. Ahora no recuerdo cómo se llama porque hace bastante que no lo trabajo. Eh, bueno, el transaccional está ahí, no le da bolilla a nadie. La gente viene, le pregunta, se acerca, van, vienen, qué sé yo, y sí, él da órdenes y dice, bueno, es lo que hay que hacer, hay que llegar acá, este es el objetivo que tenemos, ocúpense de eso. Y un líder transformacional es un participativo eh, con una alta motivación. Generalmente lo transformacional nosotros lo podemos ver en organizaciones unicornio, que ahora se les ha dado por llamar unicornio, estas organizaciones como Google, como Mercado Libre en nuestro país, como Facebook, que ofrecen a las personas que trabajan ahí desafíos permanentes, formación permanente y que buscan estar impactando todo el tiempo. Y eso lo hace la cabeza hacia las partes, ¿no? Eh, el orden de los factores no altera el producto, sería una de las consignas. Y
uno de los estilos de liderazgo, de las definiciones de liderazgo, que a mí particularmente más me gusta, que es forjar un mundo donde los demás deseen pertenecer. Unicornio hacen que la gente sienta mucho gusto por trabajar. Si ven Jobs, por ejemplo, si ven la historia de Steve Jobs, eh, él era un tipo eh, muy, muy capaz. eh, Fue dueño de su empresa, se la quitaron, la volvió a tener. Tenía una gran capacidad, pero él tenía un tema, por eso murió tan joven, ¿no? Un tema tremendo con el abandono, porque sus padres biológicos, que eran universitarios, lo entregaron en adopción porque no querían ser padres, y a él lo criaron sus padres adoptivos con el mejor de los amores, y él eso siempre lo reconoció, lo tuvo claro. Pero bueno, las personas que son víctimas de abandono eh, tienen algo, ¿no? Que él a veces era su propio enemigo. Él, como la gente de Hewlett Packard, por ejemplo, HP, es otro unicornio HP, sí, tremendo. Tanto Hobbs como HP comenzaron en un garage en la década de los 80, en la casa de alguno de ellos. Y HP, que de poco se habla de HP, HP es increíble. HP llama al cafetero a las reuniones de directorio. HP le dice al cafetero: vos que andás repartiendo café, ¿qué ves? ¿Qué nos podés aportar? Imagínense, si la persona que trabaja como cafetero en HP se quiere ir de HP, si lo llaman a la reunión de directorio para preguntarle qué ve él y qué tiene para aportar de su caminar entre medio de los pasillos viendo trabajar a los empleados, ¿no? Entonces, bueno, esas concepciones son transformacionales. Esas conducciones lo que hacen es generar más compromiso en las personas porque se las involucra y, y se colabora para que ellos mejoren su vida, para que se capaciten, para que, no sé, mejoren su vida. Y la idea de estas conducciones es generar alto impacto social. Si ven el caso nunca me acuerdo cómo se pronuncia el apellido del dueño de Facebook, él es un gran filántropo, gana la plata que quiere, es una de los jóvenes más ricos, de los más ricos jóvenes, diría, ¿no? Del mundo. Y él es filántropo, él dona, no sé, creo que así, una cosa así como 100 millones de dólares por año, no sé, un numerito así pequeño, para colaborar con escuelas y con lo que hace la filantropía, no sé a dónde irán, a qué países irán destinados los fondos que él dona, pero lo hace con una concepción realmente generosa del tema, ¿no? No lo hace por ahí como lo hacen otros. Hay muchas personas que usan estas cuestiones para desgravar impuestos. Pero en el caso de este muchacho, él tiene todo un agradecimiento porque, bueno, eh, rápidamente con la aparición de las redes, él se convirtió en un hombre muy rico y de manera bastante fácil. Bueno, capacidad de influir en un grupo para la obtención de metas es otra de las definiciones que yo elegí. Hacer que la gente haga lo que le gusta y sienta gusto por hacerlo. O sea, perdón, y no tengo agua acá. Eso, el punto en común es la motivación y el que las personas sientan que forman parte de ese contexto.
Yo digo, la cuarta definición la es mía, por lo que yo veo en tantos años de trabajar en estos temas, el claro equilibrio entre elogio y sanción, porque he visto mucho más de sanción sin elogio que de elogio y sanción en tantas organizaciones por las que he caminado trabajando. El elogio, el reconocimiento son necesarios porque es grato y motivador para el humano que públicamente le reconozcan aquello que fue un logro que hizo bien. Si hubiera un exceso de elogio tampoco serviría, por eso le pongo claro equilibrio. Y las sanciones son absolutamente necesarias porque tanto desde el elogio como desde la sanción nos ven, eso nos visibilizan. Entonces, en un contexto permisivo, donde aplica su posición y nada más que su posición, lógicamente no va a haber sanciones, o si las hay van a ser injustas y van a ser a entenados y no a hijos. Eh, Eso genera enojo, genera represalias de parte de las personas. Entonces, las políticas de sanción deben existir, deben ser justas, deben ser equitativas y deben hacerse de manera privada con la persona sancionada. Y las de elogio deben hacerse públicamente para que los demás, para motivar incluso a los demás a propios logros. Esto es tremendamente indispensable en cualquier circunstancia donde caminemos los humanos, pero bueno, volvemos, estamos hablando del mundo laboral. Y después me gusta hablar de las 3H del liderazgo, que la tiene el participativo claramente, el transformacional también, que es la humildad. El trabajo lo sabe hacer el que hace el trabajo, lo tiene claro. Y él va a aprender de esa persona. Él, aunque sea el que está a cargo, no sabe todo. Y muchas veces quien está puesto a cargo de una compañía no tiene los saberes de las personas que trabajan en la compañía. Tiene las habilidades para gestionar. Entonces tiene humildad para aprender de quien hace el trabajo. Tiene humanidad para poder reconocer a esa persona como un ser humano, como una emoción, además de una razón. Y en las asignaciones de tareas tiene en cuenta los tiempos y lo que le pide a la persona, porque con esto que vimos de la sobrecarga del rol, es bastante poco habitual que tengan en cuenta a quienes están a cargo si en las horas de trabajo que tengo alcanzo a hacer toda la tarea que se me pide que haga. Entonces, en la humanidad tiene que haber esto también. Considerar si esa persona tiene el tiempo suficiente y las habilidades para hacer lo que le pido que haga. Porque recuerden que nos cuesta bastante decir que no. Entonces, acá hay alguien que está capacitado para ver eso. Darle tareas a la persona según sus conocimientos y habilidades y asignar tareas en jornadas que se puedan cumplir. Porque si no, si yo sobrecargo de tarea a la persona, al cabo de no mucho tiempo se va a convertir en un ineficiente porque no va a terminar de hacer lo que tiene que terminar de hacer. Y tiene que ver con eso. Y después sentido del humor. El sentido del humor tiene que ver con mostrar los dientes, con el por favor, con el gracias, con, con ir a la tarea relajado y sonreír.
no necesariamente cuando hablamos de sentido del humor tiene que ver con estar contándonos cuitas o chistes. Tiene que ver con ir a trabajar en un estado muscular, relajado, porque nos gusta hacer lo que hacemos, porque nos gusta ir a trabajar, y usar mucho el por favor, dar las gracias y mostrar los dientes. Es muy importante mostrar los dientes. Bueno, después, un par de diapositivas después, hay imágenes sobre el liderazgo transaccional, el transformacional. Y vamos a algo más nuevo, que es Bajo la inteligencia emocional. Libro de Goleman, se llama Liderazgo bajo la inteligencia emocional. Goleman se lo da en llamar el creador de la inteligencia emocional. En realidad él escribió el primer libro que se llama Inteligencia Emocional y escribió otros libros. La particularidad de Goleman es que él es psicólogo y filósofo norteamericano, fue alumno de McClellan, que es una de las teorías gerenciales que mencionamos, la del logro, poder y afiliación. McClellan era un psicólogo altamente inteligente emocionalmente, que muere en el año 95, creo, 95, 97, sin terminar de desarrollar sus estudios. Y Goleman era su alumno y él se ocupa de tomar la tarea de McClellan y continuarla y publicar. Yo el libro que tengo, yo le pongo siempre fecha, año a los libros que compro. El de inteligencia emocional le puse 1998. Debe haber salido por ahí un par de años antes a lo mejor. Es un libro muy lindo, muy interesante para leer, lo mismo que el liderazgo. Bueno, Goleman investiga. Él antes de escribir, investiga, pero con cientos de personas, no con 2 o 3. Y escribe este libro donde él presenta 6 estilos de liderazgo. Y en el libro comenta haber entrevistado a líderes que han puesto en práctica los 6 estilos. Un visionario autoritario, que no es el autoritario de la teoría de los rasgos, a ese él lo llama dominante o coercitivo. Él dice en su libro que el más efectivo, el que obtiene mejores resultados, es el visionario autoritario, porque tiene tan claro a dónde llegar que controla y acompaña a las personas para lograr ese objetivo. Habla del liderazgo coach, que ya se los mencioné. Particularmente creo en el democrático participativo coach. Lo creo absolutamente en un ejemplo real, como fue Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un líder democrático que utilizaba el coaching para motivar y en su casa de gobierno las palabras eran por favor, gracias y sonreír. Todo el mundo tenía que sonreír y el primero que sonreía era él. Y el que daba el ejemplo es él. Entonces, bueno, él de alguna manera representó al coach democrático ejemplarizante y yo particularmente creo que Nelson Mandela fue alguien con inteligencia emocional importante. Él estuvo 27 años preso por ser negro en la Sudáfrica del apartheid.
donde millones de negros eran coaccionados, gobernados por unos pocos blancos, y en la década de los 60 fue el abogado, por levantarse contra los blancos fue encarcelado, y el mismo gobierno blanco, hay dos películas sobre la historia de Mandela, hay una que no recuerdo cómo se llama, que es la historia de él con su guardiacárcel blanco, y la otra es Invictus, que la personifica Morgan, muy bien personificado por Morgan. La historia de su guardiacárcel blanco es muy, muy interesante, porque Mandela vivió 27 años en una celda de 2x1 y fue sometido a trabajos forzados, a picar piedra a la luz del sol durante muchas horas. Por lo tanto, cuando él fue elegido en la década de los 90 presidente de Sudáfrica, sus negros correligionarios esperaban que él saliera a matar blancos, y él salió a unificar. Él unificó, terminó con el apartheid, que era una herida enorme de Sudáfrica, donde los negros, que eran superiores en número por millones, estaban relegados a distintos lugares de la ciudad, a no usar el mismo colectivo, a no ir a la misma escuela, a no usar el mismo baño, montones de cosas muy crueles. Y él decidió, lo que le generó serias dificultades con su propia gente, porque su gente no estaba de acuerdo que él perdonara, esperaban que él se vengara de lo que le había pasado. Y él salió a unificar a Sudáfrica y en un gobierno de 4 años lo logró y después se retiró. Murió en noviembre de hace 8 o 9 años atrás, y creo que claramente es un ejemplo de al menos 3 de estos estilos. El conciliador es otro. El conciliador generalmente no es de alta motivación, pero sí es mediático, es quien busca la mediación, quien detecta el conflicto entre las personas, o dos personas, o un grupo de personas, y busca la manera de resolver esa situación. Bueno, el dominante coercitivo, creo haberlo mencionado, es el que está reservado exclusivamente a situaciones de desastre, a un terremoto, a un incendio, a una situación donde sea absolutamente necesario que uno solo dé las órdenes. Y luego tenemos el neuroliderazgo, que tiene que ver con reconocer ese líder democrático, coach, participativo, que está gestionando la emoción, que no gestiona el hardware, la parte técnica, la habilidad concreta de su colaborador, sino que gestiona su emocionalidad. Recuerden que nosotros somos seres emocionales unos segundos antes de razonar, y que el 95% de todo lo que hacemos las 24 horas del día está atravesado por nuestro inconsciente, por aquellas disposiciones que están guardadas en el hipocampo de cada uno de nosotros. Las neurociencias, en alrededor de 20 años, estimo, yo las primeras cosas que leí de Mario Alonso Puig, que se los menciono siempre y que para mí es uno de los maestros que yo sigo, fueron en el 2006.
las primeras cosas. Por ahí la neurociencia tiene o sea, el aumento de la biotecnología, el auge cada vez más rápido de la tecnología que usan las ciencias duras, eh, hizo que comenzase este movimiento de pensamiento científico, aliándose con las ciencias blandas, las ciencias sociales, la psicología, la pedagogía, para demostrar a través de estudios concretos, resonancias, tomografías, todos estos estudios del cerebro, que el cerebro se puede reformular, remoldear, reprogramar. Eso se llama neuroplasticidad. Cambiando nuestra manera de pensarnos, podemos cambiar nuestro mapa. Ese que traemos constituido con las disposiciones que nos quedaron guardadas desde la primera infancia. Sobre todo desde la primera infancia. ¿Qué iba a decir más respecto a eso? Los abordajes para esa tarea, que tienen mucho que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional y sobre todo de la inteligencia intrapersonal, son los que nos van a permitir cambiar nuestros anteojos. Y como dice la epigenética, si nosotros hacemos ese cambio cortando nuestro transgeneracional, vamos a cambiar para nuestros descendientes, porque ya nuestros descendientes no van a tener ese que tenemos cada uno de nosotros de hasta 7 generaciones para atrás, con modelos inconscientes que reproducimos sin saber que los tenemos y ni de dónde vienen. Entonces estos descubrimientos, el de la neuroplasticidad es el gran descubrimiento de la neurociencia, porque hay miles de cerebros que han sido seguidos en la evolución de estas propuestas de terapias cognitivo-conductuales o de teorías o de ejercicios cognitivo-conductuales, y que se ha ido viendo cómo estas conexiones neuronales se van cambiando, algunas se apagan y se encienden otras, o sea que esto hoy se puede probar. Desde la psicología y sobre todo Pichon Rivière hablaba de esto en un lenguaje totalmente distinto al de hoy, pero quienes somos psicólogos sociales y conocemos su pensamiento, lo podemos traspolar perfectamente al entorno actual, a Pichon. Y decir que en épocas que no había tecnología, Pichon fue un neurocientífico, porque él ya hablaba de matrices de aprendizaje, él ya hablaba de determinismo histórico, para decir esto, ¿no? Que si somos capaces de revisar nuestros supuestos, podemos pasar de la adaptación pasiva a la adaptación activa, si en este interjuego que permanentemente tenemos con el entorno logramos reflexionar sobre la obviedad, sobre eso que damos por hecho y que es un supuesto, lograremos cambiar nuestra historia. Eso en pocas u otras palabras decía Pichon Rivière. Por eso soy una convencida, como psicóloga social, de que todo esto que trae la neurociencia es algo que le pone mucho ejemplo a cosas que en mis años de docencia como psicóloga social vengo transmitiendo, y que muchísimas veces la gente a la que le decía o le hacía comentarios me decía, y serán algunos casos, no en otros. Hoy hay pruebas fundamentales que si nos hablamos positivamente,
que si nos conjugamos los verbos en presente, que si usamos verbos de connotación positiva, que si somos autogestionantes de nuestras emociones y autorreguladores de las mismas, podemos tener magia en nuestra vida y no es ni más ni menos que neuroplasticidad en nuestro cerebro. Lo que nos va a dar muchas herramientas para resolver situaciones, para tomar decisiones más rápidas, más efectivas, más eficientes en nuestra vida. Bueno, la imagen que sigue al neuroliderazgo es una imagen que me gustó mucho porque es la de la diapositiva 108, que es un cerebro con todos los colores del mundo, prendiéndole la lamparita. Me imagino que soy yo tratando de prenderles la lamparita a ustedes. Hay un motivador que yo sigo, que es Víctor Cooper, que él dice que somos bombillas, ¿no? Y él en todas sus disertaciones habla de la bombilla y que podemos ser bombillas que iluminemos mucho o con poca luz. Habla siempre de eso y que él dice que depende de nuestra actitud el tipo de bombilla que vayamos a hacer. Bueno, la que sigue tiene imágenes de poder. ¿Qué es el poder? ¿Qué es el poder? Y el poder es un abstracto, el poder en sí mismo no se ve. ¿Cómo denotamos al poder? Por quién ejerce el poder. Y ahí podemos tener un poder autoritario, un poder paternalista, un poder permisivo, un poder participativo, un poder democrático. Acá yo puse 4 imágenes de poder. El poder de la creatividad, porque hay un loquillo haciendo unir 2 cables. El poder democrático, que es alguien que está frente a un micrófono hablando con mucha gente y con los brazos como la victoria. Hay un poder coercitivo que considera poco menos que hormigas a quienes manda, y hay un poder desafiante en quien subió a la cima de la montaña y logró una proeza enorme consigo mismo, se desafió a sí mismo. Y acá yo les pongo una de Max Weber, que es ya alguien que ya les mencioné. El poder es una oportunidad o una posibilidad que existe en una relación social que hace que esa relación me permita concretar alguna situación de poder. Maquiavelo, que probablemente, ojalá algunos de ustedes supieran quién es Maquiavelo, año 1400 y pico, un libro que se llamó El Príncipe, que sigue siendo libro de formación de líderes, El Príncipe de Maquiavelo. Él dice que el poder es una compleja situación estratégica. Y el que me gusta mucho, que es de Foucault, sociólogo francés, que murió en 1984, y a quien le debemos una cantidad, una producción enorme. Foucault estudió mucho, tiene 3 tomos sobre la historia de la sexualidad. Él era un hombre homosexual, hijo de un médico, con un padre que lo obligó a una cantidad de tratamientos enormes para curarlo, y fue de las primeras víctimas de SIDA en el mundo. Él sufrió las consecuencias de la marginación por su condición sexual. Él decía que el poder no está en ningún lado, y está en todos lados, porque proviene de la relación entre subjetividades, las relaciones entre nosotros. Y podría hablar de Bourdieu, que fue otro sociólogo francés que murió en 2001. Él
trabajó muchísimas investigaciones, hizo Bourdieu sobre el poder también. Eh, Él hablaba mucho de clases sociales, investigó mucho sobre eso y él decía que el poder de la clase en la que nacemos ejerce un enorme poder en nuestra vida, que el que nació en una situación económica destacada tiene más posibilidades de llegar al éxito que aquel que nació en una clase pobre. Es muy interesante la teoría de Bourdieu también, Pierre Bourdieu, sobre el poder, pero me gusta mucho la de Foucault. Foucault habla de eso, ¿no? De la intersubjetividad. El otro tendrá poder en mi vida si yo se lo permito. Una cosa más o menos así, ¿no? Eh, el poder incita, suscita, produce, se ejerce más de que se posee, y ya que no tiene una forma definida, no es algo que se adquiera, que se comparta, tiene que ver con el juego de las relaciones móviles y no igualitarias. Pasa tanto por los dominados como por los dominantes, y sobre eso Bourdieu investigó muchísimo también. No hay dominados sin dominación, pero a su vez los dominantes también son dominados, ¿no? Un juego de palabras, que es una realidad, porque acá volvemos a la pregunta que muchas veces la historia se ha hecho, que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Y ¿para qué necesitamos el poder? Porque el poder también está dentro mío. El poder tiene que ver con la posibilidad que yo puedo de poder reformularme, retransformarme, reprogramarme. Es una capacidad que tengo, que la puedo enfrentar con voluntad. Si tengo voluntad, puedo enfrentarla para poder cambiar aquello que quiera cambiar. Entonces también es algo que lo relacionamos con el liderazgo, que lo relacionamos con la autoridad, que va a estar representado o definido por quien ejerce esa autoridad, pero también es algo interno que tiene que ver con poder coexionar, que coexistan, perdón, que coexistan mis tres áreas de la conducta, en el sentir, en el hacer y en el pensar. ¿El poder para qué? Un sujeto más solidario, más democrático, más honesto, más comprometido, que sean mejores personas con más responsabilidad, proactividad y justicia. Organizaciones que se integren en redarquías. Este es un término que yo lo escuché y lo compré a un escritor local que me contrató durante varios años para trabajar para él, una persona que tiene consultoría en Neuquén. Y él escribió un libro en el que habla de las redarquías. ¿Por qué redarquías en lugar de jerarquías? Porque es necesario estar en red. Porque hoy el mundo está en red, o sea, buscar la horizontalidad, no la verticalidad. Porque desde la verticalidad viene de arriba para abajo todo lo que se gestione. Y hoy es necesaria por la globalización, porque el mundo está en red, trabajar horizontalmente, trabajar en estructuras que no tengan un pico muy alto, sino que tengan una base muy ancha, donde va a haber varios liderazgos, porque va a haber distintos segmentos que van a requerir distintos liderazgos, y que esos liderazgos van a tener que ver
con el tipo de tarea que se gestione. Si yo gestiono una tarea metódica a personas que están haciendo tareas repetitivas, la manera de gestionar a esas personas no es la misma que gestionar a personas que están vendiendo productos a lo mejor intangibles y que son totalmente proactivos y que se requiere que estén en un contexto de cambio permanente. Y bueno, los tipos de poder: coacción por la fuerza, persuasión, el liderazgo participativo es persuasivo, el liderazgo transformacional lo es más, la publicidad es persuasiva. Somos persuasivos cuando nos gusta convencer a otros o cuando hacemos toda una tarea para convencer a otros. El poder por autoridad, eh, estoy puesto en este lugar porque gané un concurso, por puntaje, porque fui contratado, que sería el poder legal. Por influencia, porque tengo determinadas estrategias que me llevan a influir sobre los demás. No sé qué podría pensar, se me ocurrió pensar en Messi, ¿no? Messi es un chico muy humilde, de una familia tradicional, que parece que no se la creyó nunca, al menos eso es lo que manifiesta, y creo que transmite valores, no sé, me parece. Habla bastante mal, se expresa oralmente de una manera poco asertiva, es muy tímido, se nota que es tremendamente tímido, le cuesta mucho hablar, no debe haber estudiado mucho, no es dueño de una locuacidad, sin embargo influye. Pertenencia: ¿cuánta gente se desgarra las vestiduras por pertenecer a tal o cual contexto, ¿no? Por ser amigo de, porque dime con quién andas y te diré quién eres. O somos de Boca, somos de River, como un chiste esto, ¿no? Pero la pertenencia es eso. ¿Con qué me identifico que me hace sentir que formo parte de eso, ¿no? Por carisma, eh, el carisma es raro, es difícil de encontrar. Con carisma se nace. No hay, no se, el carisma no se puede trabajar, no se puede estudiar, no se puede aprender. Las personas carismáticas nacen con esas características. Es una característica particular que hace que los demás quieran seguir a esa persona sin cuestionarse por qué la siguen. Por ahí, en tiempos actuales, podemos ver carisma en, no sé, yo no me animo a indagar mucho porque sé muy poco, pero en algún músico, son esas personas que llevan a otras a seguirlo porque les gusta lo que hacen, pero tampoco es exactamente carisma. Por competencia, por conocimiento, los saberes que hacen que yo sea referente de alguien, porque sigo esa línea, o sea, cuando, por ejemplo, yo les hablo de Mario Alonso Puig, para mí es alguien que sigo hace muchos años, y para mí él tiene poder de conocimiento, ¿no? O sea, yo lo sigo por eso, porque además es un ser muy humilde, eh, y, y muy sabio. Entonces, bueno, el poder ese por competencia, por algo que la persona sabe que es docto en eso, y yo no se lo puedo cuestionar porque yo de eso no sé nada, o por conocimiento. Poder por comunicación, sí, las personas que hablan muy bien,
a las que las seguimos, porque a través de la comunicación nos pueden persuadir, pueden influir en nosotros, pueden a través de esa herramienta de la comunicación ejercer algún tipo de poder sobre nosotros. El del dinero no hace falta hablar. Y después hay relaciones personales. Hay relaciones personales de dominación-sumisión. Es mucho más habitual de lo que uno cree, que uno da las órdenes y el otro las acata. Esto se puede ver. Y luego las bases del poder, y con esto ya estamos terminando. El poder es legítimo. Un gobernador, un presidente, un director de escuela tiene poder legítimo, porque ese poder se le asignó a través de alguna normativa, algún concurso, gerente de una empresa, alguien que se contrata para que gestione una organización, es un poder legítimo porque lo asumió con legitimidad. Un poder de referencia es esto que yo les digo, en mi caso, para mí, Mario Alonso Coite es un referente de la neurociencia, y de muchas cosas que pienso, que no las pienso porque las piense él, sino que las pensaba antes y me encontré en él un referente que sostiene lo que pienso. El poder del experto, esa persona que sabe algo y que yo no lo sé y que me puede decir que lo hizo, el mecánico, el que me arregla la PC. Ya hay cosas que yo no las sé hacer. Yo les cuento acá un cuentito. En recursos humanos hay muchas cuestiones de humor, muchos chistes, y hay un chiste que cuentan de una empresa que tenía una máquina muy, muy importante y se rompió. Tuvieron que llamar al técnico. Y el técnico demoró 1 minuto en arreglarla. Entonces, cuando pasa la factura era por $1000. Entonces, el dueño de la empresa le dice que me demuestre por qué me cobra $1000. Si estuvo 1 minuto, que me detalle en la factura. Entonces el hombre detalla la factura y pone $1 por apretar un botón, $999 por saber qué botón apretar. Está bueno, ¿no? Ese es el poder del experto. Yo dependo de él. Me va a cobrar lo que me va a cobrar y el único que me lo puede hacer, se lo tengo que pagar. Poder de recompensa lo conocemos, hacer algo a cambio de algo, que me paguen por hacer, no sé, por trabajo nos pagan y es un poder de recompensa en sí mismo, pero bueno, por ahí hay otros más, no sé, que no sean tan sociablemente aceptados, pero bueno, estoy pensando en el poder de recompensa. Normalmente las madres con los chicos, si vos haces tal cosa, yo te voy a dar tal otra. Lo ejercemos. Cuando son niños, si haces la tarea, te dejo ver la tele, si haces tal cosa, te compro la golosina que te gusta. Y el poder de coerción es el poder a través de la fuerza, de obligar al otro, el sometimiento del otro a hacer algo que el otro no quiere hacer, pero que yo lo obligo a hacer. Bueno, alumnos queridos, hermoso grupo, estoy cerrando esta clase, ya la voy a poner a guardar en YouTube para estar mandándoselas antes del viernes y nos volvemos a encontrar entonces. Yo les debo, tengo que hablar con Nelson, les debo comentarles cómo hacemos con los parciales, si vamos a hacer 21 y 28. Mañana voy a estar preguntándole a él y cuando yo les mande esto, seguramente esa respuesta ya la voy a tener. Si la respuesta es sí, ahí ya les voy a mandar a decir qué grupo iría al 21 y qué grupo iría al 28,
o si vamos todos el 28. Muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos.